Ya sirve, sí. Bueno, quedan los sobrevivientes a esta jornada muy activa. Se disculpa el maestro Matos Moctezuma, que ya se sintió un poco más cansado y ya no va a participar. Y también Marta, desde un inicio, nos había comentado, tiene unas gemelas que recién nacidas que dependen de su mamá, entonces participó y ella ya seguramente ya estará en Ciudad de México de vuelta, pero tenemos aquí al doctor Gustavo Ortiz, tenemos a Karina Durán y a Carlos Macías. Entonces vamos a continuar con una mesa de diálogo. Entonces estuve muy aplicada tomando apuntes y me gustaría pues que el diálogo girara sobre lo que vimos y un poco tomar la opinión de cada uno de los participantes en cuanto a las demás ponencias y al final volvemos a hacer una pequeña ronda por si hubiera alguna otra pregunta o opinión, porque ahora es una mesa de discusión. Entonces, bueno, de lo que vi y que me gustaría resaltar es pues que para muchos las siglas del ICOM nos puede parecer algo como súper lejano, pero hoy, esta mañana, Karina nos hizo saber que en México se ha tenido un papel sumamente activo y que desde 1947 estamos activos con el ICOM. Entonces, que no debe de resultarnos como una entidad extranjera, ajena, que a lo mejor tiene sede en París y que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo creo que al contrario, tienen contenidos en español, en inglés y en francés, y que eso justamente pues nos debe de permitir acceder a una serie de recursos que son gratuitos. Una vez que uno accede a su página, puede tener acceso a una serie de cosas muy sencillas, pero que son básicas en la práctica de los museos. Por ejemplo, un acuerdo de préstamo. No sabes cómo hacer un acuerdo de préstamo para gestionar tu colección. El ICOM tiene ese recurso y no te cuesta. Entonces, no necesitas ser un gran museo como el Museo del Louvre, ser un museo enciclopédico, a lo mejor eres un pequeño museo comunitario, pero te tienes que regir por las mismas prácticas de excelencia y no tienes que pagarle a un abogado, a un asesor, a que te diga cómo hacerlo. En ese sentido, me gustaría que nos comentaran un poquito alguno de ustedes si tiene algo más que agregar sobre ICOM, sobre documentos, sobre prácticas que hayan usado de alguno de los organismos internacionales. A mí sí. Gracias. Pues sí, yo tuve una experiencia muy buena con su manual, justamente. Pues está perfectamente, y de verdad si pueden véanlo porque está perfectamente definido incluso cuáles son los trabajos, ¿no? A mí me pasó mucho cuando empecé a trabajar en museos que me decían, y es que no eres arquitecto, pero ¿por qué museografía y qué tiene que ver? Incluso hace rato platicábamos allá afuera lo mezclado que está el concepto de curaduría con museografía, ¿no? Como que a veces el público le conflictó un poco eso y literalmente yo me metí a ver cuál era la definición de museografía y cómo es incluso que en cada museo la amplitud de los perfiles que puedes encontrar y pues la verdad fue como que me sirve mucho incluso para ya en pláticas el hacer la referencia de estos contenidos es pues muy enriquecedor, ¿no? Claro, yo te agradezco mucho esto que mencionas. Yo hago énfasis y lo mejor es empezar a hablar desde el punto de vista personal, ¿no? Para mí el ICOM ha sido una fuente de formación y yo por eso animo mucho a los jóvenes, a los nuevos miembros de museos a que formen parte del ICOM,
porque el comité tiene mucho interés en formar nuevos cuadros, así es que hay muchos apoyos, becas para formación, para capacitación, además de la información que muy bien nos está señalando el arquitecto. Y al tener, uno puede ser miembro de dos maneras, como miembro individual, como profesional individual y como museo. De las dos maneras se reciben los beneficios, se nos entrega una credencial con un número de miembro con el cual uno efectivamente puede acceder a diferentes posibilidades de información, apoyos, consultorías, participar en los eventos. Hace un momento estábamos comentando que eso nos da la posibilidad de votar y ser votados, de tener voz en los acuerdos internacionales, de estar al día pues, de las noticias del ámbito. Entonces, en ese sentido yo lo veo sumamente positivo. Pero bueno, además, por supuesto, tenemos todos estos manuales, las listas rojas, el código de ontología, formatos, nuestro programa de actividades trianual que pues sirve para todo el gremio. Así que con mucho gusto. La oficina está en la Ciudad de México, del ICOM México, además recordemos que están los comités nacionales y por eso me gusta mucho esto que hablas de la cercanía, ¿no? Tenemos un ICOM de México y además puedes ser parte de un comité internacional y entonces puedes ver que esa cercanía puede ser tan relativamente rica y interesante y de pronto tienes una gran amistad con un colega de un museo en África y es real, es cierto, o de un colega en Perú, en Colombia. Me gustó mucho que antes de venir este viaje estaba yo revisando mi correo y recibí las noticias de mis compañeros de los comités nacionales de Argentina, de Perú, invitando, anunciando los eventos del Día de los Museos. Eso es la posibilidad que nos da el comité, ¿no? Eso cerca, lejos, ese lejos, cerca, ¿no? Quería comentar también que hay en el ICOM una serie de manuales que también se pueden bajar en PDF y uno en específico nos ayudó muchísimo en este proceso de acreditación y es cómo administrar un museo. Tiene el manual y tiene una cartilla como de autoevaluación. Entonces es un documento que está en español, que sirve muchísimo, es una herramienta muy interesante de uno analizarse y de entender cómo administrar un museo. Bueno, me gustaría hacer una pregunta aquí al público para saber quién de los presentes se dedica a hacer diseño museográfico. ¿Arriba no hay nadie que haga diseño museográfico? Ah, bueno. Bueno, qué gusto que hayan venido y que hayan tenido la charla con Carlos Macías y dentro de las normas, de las recomendaciones que hacen todos estos organismos internacionales, nosotros, me gustaría compartirles, hemos tenido el mismo problema de las cédulas. Entonces, que no se acerque mucho, que no se agache, que no… Y entonces quejas y quejas de qué tamaño tendrían que ser las cédulas para que todos los visitantes las vean. Y de verdad encontramos un recurso que seguramente lo hay en ICOM también, pero lo encontramos en Smithsonian como las guías para las cédulas y ahí te dice facilísimo de qué tamaño las tienes que hacer, de qué color no las debes de hacer y que no las tienes que hacer de una letra muy light, ni tampoco bold, tiene que ser una letra de grosor normal y te recomiendan una serie de fuentes que se prestan mucho más. Entonces, a lo mejor tú quieres hacer una museografía preciosa con tipografía morada, pero nadie la va a poder leer, o la vas a hacer con tipografía roja y pues hay una serie de personas que no pueden leer tipografía roja. Entonces, hay una serie de recursos que están accesibles y que nos van a permitir tener prácticas de excelencia y no tratar de inventar el hilo negro. A lo mejor sí hay un margen para la creatividad, pero hay algunas cosas que sí es necesario tener recomendaciones y que hay que utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, que no debes de usar cursivas. Aquí nos peleamos todo el día con el editor porque el editor es muy exacto
Y pues claro, un título tendría que ir en cursivas, sin embargo, en Smithsonian te recomiendan que no uses cursivas. Entonces, hay una serie de cosas que ya están probadas y que podemos nosotros aplicar y que no tenemos que ser ni el museo más elegante ni con más recursos, pero sí tener las mejores estrategias, ¿no? Me gustó también muchísimo la descripción de la metodología que hizo Carlos de Design Thinking, que no es el diseño, sino es para pensar, para ayudarnos a pensar, y esto se puede aplicar a la museografía, pero también se puede aplicar a la curaduría. ¿Cómo vamos a hacer un proyecto curatorial? ¿Cómo vamos a empezar? Y se empieza también un proceso curatorial a través de una lluvia de ideas, con la misma metodología que nos describió Carlos, y se puede emplear para el diseño industrial, para el diseño de exposiciones, para el diseño de un concepto de una exposición, y me gustaría saber si ustedes usan estos métodos o algún otro que nos quisieran compartir. Pues sí, no solamente en eso, sino que precisamente en los procesos de acreditación, el sistema de pensamiento Design Thinking nos ha ayudado precisamente a zanjar muchas diferencias, porque como es un sistema muy incluyente, donde todas las ideas forman parte, digamos, en Colombia cuando le echamos de todo a una sopa lo llamamos sancocho. Entonces ese sancocho es delicioso cuando vayan a Colombia, porque tiene el sabor de todos, de la yuca, de la papa, de la carne de cerdo, de res, de gallina, a un sancocho que llamamos trifásico, para que sepan cómo queda eso de poderoso. Entonces, este sistema de Design Thinking o esta forma, esta metodología nos ayudó muchísimo y hemos utilizado en otros procesos también pedagógicos el Design Thinking con nuestros intérpretes de la colección. Entonces, es una cosa muy flexible y que además no tienes que tomarlo todo. Sí, es verdad que hay un proceso y demás, pero nomás esta lluvia de ideas, llegar a unos acuerdos, hacer el prototipo, todo eso nos ayuda a clarificar y a focalizar muchos de los procesos que antes podía quedarse la gente un poco, yo puse una idea y nadie la tuvo en cuenta, ¿no? Yo estaba ahí, pero hago parte de ese equipo, pero a mí nunca me dejan hablar, bueno, todo este tipo de cosas que siempre pasan. Yo, bueno, me voy a regresar un poquito al primer tema que hablabas y de la pregunta que hicieron de inclusión y justo sobre el diseño, que después me quedé con una chica platicando en el pasillo y también me expresó el tema que ella está en un museo que tiene limitaciones patrimoniales y justo lo que le dije y me quedé con ganas de comentar es que sí hay que ser honestos con la cuestión de hasta dónde puedes atender, a qué tipo de público puedes atender, pero también sí hay prácticas mínimas que se deben de seguir. Como comentabas ahorita, yo tomé un curso justo de un estudio muy bueno, se llama Avanti Avanti, si pueden buscarlos, que es un estudio de museografía dedicado a temas de inclusión y justo en el curso decían, vamos como en una graduación, ¿no? O sea, tienes que ir subiendo poco a poco tu nivel y va a haber algún punto en el que tal vez ya no puedas, pero sí al menos desde lo que dices, los colores de contraste en una cédula puede hacer que alguien no lea toda una exposición. Entonces, aunque sean los mínimos gestos de inclusión, sí es un punto muy importante a tratar, ¿no? ¿Quieres comentar algo de inclusión? Ya que trataste el tema de inclusión, qué pena. Muy importante, cuando hicieron la pregunta, tuvimos una experiencia o tenemos la experiencia porque la universidad admitió o empezó a admitir estudiantes con diferentes discapacidades, visuales, cognitivas y motrices. Y era nuestro reto que ellos pudieran asistir al museo. Y lo que hicimos fue vincular a algunos de ellos al equipo para que nos formaran en lengua de señas, en braille, y poder entender desde ellos cómo podíamos implementar ciertas ayudas. Y hace 8 días estuve precisamente en un seminario que hubo con el INAH sobre museos inclusivos en Tepoztlán.
y fue también una experiencia muy positiva de ver cómo desde los diferentes museos mexicanos y otras experiencias en Venezuela, en Argentina, en Chile, poco a poco estamos incluyendo y entendiendo las diferentes necesidades. Además, porque a veces pensamos que la discapacidad es de algunas personas, pero resulta que todos somos discapacitados. Tenemos gafas, no escuchamos bien, no podemos bajar de pronto una escalera, tenemos una movilidad reducida, X o y pues hablamos también de la discapacidad como una oportunidad para aprender. Y una frase que decíamos, bueno, ¿quién habla aquí suajili? Bueno, discapacitados en suajili todos. Es una oportunidad de aprender suajili. Y así, cada uno de esos retos que se nos vienen son oportunidades para aprender, para entender al otro. Karina. Bueno, yo iba a decir un tema, pero bueno, ya voy a resolverlo. Ya hablaron muchos temas. Voy a empezar este último. Como por ahí les compartieron, yo doy un diplomado de museología en la Academia de San Carlos, Universidad Nacional. Tenemos ya varias generaciones, llevamos 10 años con el diplomado y desde nuestra primera generación incentivamos a los muchachos a que su trabajo final tenga relación con un trabajo en un museo. Y siempre hemos tratado de tener uno de inclusión. Hemos trabajado con diferentes museos, hemos tenido la suerte de colegas de museos que nos abren las puertas y permiten que los muchachos hagan experiencias reales en museos y realmente ha sido muy interesante también ver cómo las nuevas generaciones o nuevos cuadros hacen propuestas. Nosotros hemos trabajado principalmente para ciegos y débiles visuales y bueno, con el ímpetu de los chicos, inclusive llegaron a convocar a sus colegas porque estamos en la Facultad de Artes y Diseño y crearon una exposición específicamente hecha para ciegos y débiles visuales. Y hicieron todo el proceso y se fueron a la Escuela Nacional de Ciegos a trabajar con personas de la escuela y con artistas ciegos y débiles visuales. Y créanme que bueno, el trabajo en el aula fue intenso, fue revelador y gracias al apoyo de los museos de la Secretaría de Hacienda, mis colegas del área de cultura, se logró hacer realidad la exposición un año después, a pesar de que los muchachos habían sido egresados, ellos siguieron trabajando, eso es lo bello, el compromiso y jalar a estos nuevos cuadros. Y el día de la inauguración, de verdad, fueron la gente de la escuela de ciegos, llevaron a sus familiares y inclusive compañeros de los muchachos llevaron a personas que ellos sabían que tenían esta capacidad diferente y fue conmovedor. Uno mismo aprende a ver su trabajo, no solamente el patrimonio, que de por sí ya es, sino ver su trabajo con otros ojos. Es extraordinario ver, estaban en el ejercicio de tocar una de estas obras que hicieron y era bellísimo estar con ellos y decir, lo tocaban y decía, ¿ya vio usted? Se decían entre ellos, ¿no? Y bueno, te invitaban, ¿no? Te acercan, ves las cosas de una manera, ves lo que significa que a pesar de que estés día y noche trabajando y los muchachos además comprometidos en un proyecto voluntario, llegar a ese momento y escuchar esto lo vale todo, ¿no? Poder servir a nuestros públicos, a esos otros públicos que de pronto no van al museo, pues ahí están siendo protagonistas, ¿no? Y solamente quisiera no dejar de lado, cuando se habla de museografía y curaduría, bueno, que atrás está la museología, ¿no? La teoría de museos, el teórico que está maquinando un poco cómo va a ser la exposición, cómo va a ser la relación con el público, cómo van a
insertarse en el tejido social a partir de esa propuesta, cómo van a interactuar, cómo van a hacer la comunicación educativa y después llegar a la parte plástica, gráfica, ¿no? A la grafía, a la lectura del museo, pero a partir de la teoría, ¿no? Bueno, al hablar de inclusión, nosotros en el MUSA hemos tenido una experiencia sumamente interesante. Abrimos visitas guiadas para sordos y le titulamos como Orozco en Silencio. Entonces, invitamos a un intérprete en lengua de señas mexicana, y entonces esta persona les daba a un grupo que venía los domingos a oír la explicación que siempre se da, pero resulta que después de la tercera experiencia llegó gente, visitantes, y se sintieron excluidos porque ya no podían oír la plática de Orozco. Entonces, bueno, eso te da la pauta de cómo se sienten los sordos cuando no hay un recurso para ellos, y decidimos cambiar la dinámica. Ahora va a haber traducción simultánea en lengua de señas mexicanas y no se va a excluir, esperemos que a nadie. También tuvimos la oportunidad de ofrecer algunos recursos para débiles visuales en la exposición de Tony Catani, y fue precioso, y tenemos ya un grupo que se organiza de débiles visuales que viene regularmente, y unos de verdad de plano no ven nada, y aquí hay gente que tiene que hacer casi teatro, pantomima para representar los cuadros ahí, o las piezas, las esculturas o fotografías que se están exhibiendo. Otra cuestión es el tiempo. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los sordos, tú dices, bueno, les vamos a dar la explicación en 40 minutos, entonces ya rápido en 1 hora terminamos. Pues resulta que no. Esta comunidad es una comunidad que le gusta participar y que le gusta platicar y decir lo que está entendiendo, lo que está viendo. Entonces te puede tardar una visita pues 4 horas. Claro, no vas a lo mejor está fuera de tus posibilidades, pero sí tienes que considerar que cada público tiene un tratamiento especial, y no es, bueno, ya les di la explicación en lengua de señas mexicanas, pero ya me voy corriendo, porque no, ellos necesitan, porque a lo mejor hay partes que no les fueron completamente claras. Entonces hay que ir entendiendo. Realmente lo estamos haciendo en pasos muy pequeños, pero consideramos que son muy, muy importantes, ¿no? Otra idea de Karina: el museo es un espacio que, más que albergar objetos, custodia legados con un sentido colectivo, y lo más importante que me pareció es que en el que hay conexiones espirituales. Yo creo que si en otra época hubiéramos hablado de esto, hubieran dicho, ¿qué les pasa?, ¿no? Pero yo creo que sí, el escuchar, el tener esta visión de que las cosas no son nada más objetos preciosos, hechos de materias preciosas, tienen realmente conexiones espirituales, y me gustaría saber si en este sentido quieren opinar algo. Bueno, quería comentar de estas conexiones que realmente uno nunca alcanza a medir las posibilidades comunicativas y significativas de cualquier patrimonio. Es algo realmente asombroso. Una experiencia muy positiva nuestra con arte contemporáneo, que aunque es arte, digamos, reciente, que podríamos decir que no tiene todo un legado histórico, pero que sí es producto de ese legado, es cómo logramos ese contraste entre culturas. En este momento está exponiendo un fotógrafo de Finlandia, y él no hablaba nada de español, nos comunicamos en inglés. Él hace unas fotos, digamos de esa tendencia oscura, todas en blanco y negro, con uniformes de soldados y demás.
pero logró una comunicación y una conexión muy profunda con nuestros públicos. De pronto uno lo veía extraño porque dice, bueno, no había venido a Colombia, pero sus figuras de soldados impactaron muchísimo por todo el proceso que estamos viviendo en Colombia y logró una comunicación mucho más allá de lo que él esperaba, porque para él era un proyecto que se llama El Imperio Invisible y logró hacerlo muy visible en Colombia. Quisiera decirles que por ahí en los 2000 nos convocaron a una reunión del ICOM sobre nuevas tecnologías. Era el Comité de Nuevas Tecnologías y el Comité Latinoamericano. Y la reunión fue en Cuenca, Ecuador, en una casa tradicional de madera, de estas que caminas y cruje el piso, ¿no? Y muy entusiasta la presidenta del comité ecuatoriano, pues se invitó a todos, ¿no? Nos invitó a la gente que veníamos de fuera, pero por supuesto a toda la comunidad, y ella trabaja con toda la comunidad ecuatoriana. Y entonces imagínense en esta casita, ¿no? Hablando sobre los colegas europeos, pues del multimedia y de los interactivos y que la tecnología de punta y bueno, y además y el espacio tan particular, ¿no? Y mostrando todos estos adelantos y cosas fantásticas, que bueno, finalmente las nuevas tecnologías son eso, es magia pura realmente. Y entonces vino el conversatorio, como ahora, y entonces todos empezaron a decir que la audioguía y la videoguía, y bueno, y entonces de pronto nuestra colega le da la palabra a un asistente de Ecuador, ¿no? Un chamán de la etnia Cañari, los bravos cañaris que sobrevivieron a los incas y que siguen habitando esta zona del Ecuador. Y él, pues, en su forma tan sencilla, nos dio las gracias por haber estado ahí y que le parecía muy interesante. Fue muy breve su participación, pero contundente, y nos dijo, bueno, yo pienso, compañeros, que el medio de comunicación por excelencia es la tierra, la madre tierra, la casa, la madre, el fuego, donde está la memoria. Ese es el medio de comunicación interactivo por excelencia. Gracias por venir al Ecuador. Él termina, todos enmudecimos y fuimos a tomar un momento de café, porque comprendimos verdaderamente lo que es tener conexiones espirituales con el patrimonio y con la tierra. Bueno, también esta mañana cambiar el paradigma entre edificio y territorio, colección y patrimonio, y público y comunidad. Se me hacen conceptos súper importantes, y la recomendación que nos han venido haciendo todos los participantes es realmente conocer a la comunidad. Y me gustaría que cada uno de ustedes, dentro de sus experiencias, nos platiquen de qué manera se han acercado a conocerla, cómo dialogan con sus comunidades y cómo realmente hacen para conocerla, porque por ejemplo nosotros somos un museo universitario y naturalmente tendría nuestra comunidad que ser la universitaria, los alumnos, profesores, investigadores, pero es una comunidad tan vasta y tan gigantesca de alumnos, de 250,000 de personas, nada más de alumnos en todo el estado, incluso de diferentes etnias. Por eso nos gustó representar esta mañana una pieza birrárica, porque hay preparatorias, hay un centro universitario insertado en estas comunidades. Entonces, evidentemente hay toda una cantidad de grupos diferenciados por edad, por
su bagaje cultural, por donde viven. Entonces se complica bastante. Puede ser, ay, sí, pues son universitarios, pero dentro de estos universitarios hay muchísimos y a lo mejor algunos consejos a seguir serían muy buenos. Bueno, hay muchas experiencias, pero me gustó una frase. Voy a contarles varias experiencias de allí del Museo de Arte Contemporáneo, pero hay una frase muy bella que escuché precisamente en Tepozotlán, porque siempre sufrimos por los públicos y las comunidades y que no vienen y que bueno, etcétera, etcétera. Y comentaban que el exalcalde de Bogotá, Antanos Mocos, alguna vez le dijo a una directora de un museo, porque sufría un poco por eso, decía, mira, tus públicos y tu comunidad son los que se conectan contigo. A veces queremos abarcar y llevar, pero sí tenemos que buscar puntos de conexión. Las comunidades crecen, las comunidades son dinámicas, hablábamos del voz a voz. Allí hemos tenido como 3 proyectos interesantes. Uno que nació con motivo de los 50 años del barrio, que lo llamamos Arte en Casa. Los habitantes nos pidieron, bueno, conocemos el museo, nos gusta el museo, y aquí hago una anotación pequeña. ¿Cuántos parisinos creen ustedes que suben a la Tour Eiffel? No van por allá, eso es lleno de turistas, ¿no? Los parisinos no van a la Torre Eiffel, no suben a la Torre Eiffel, es aburridísimo, un programa de esos para ellos no tiene sentido. Y pasa a veces con los museos, porque lo tenemos al lado, lo que tenemos al lado a veces no lo valoramos, ¿no? Todos decimos, claro, usted se va a Europa, no sé qué, y se conoce todos los museos. ¿Conoce el museo que está al lado de su casa? No, no lo conozco. ¿Pero por qué no lo conoce? Porque pues como lo veo todos los días, no entro. Los vecinos nos pidieron que lleváramos algunas obras a sus casas y empezamos este programa de arte en casa. Empezamos a escoger familias, conocer su historia en el barrio, llevábamos una obra de la colección, hacíamos como una dinámica de la visita de la obra, tomábamos un café, hablábamos de su vida y hablábamos del artista. En algunos casos ha ido el mismo artista y es una dinámica diferente y eso volvió a conectarlos porque ya se dieron cuenta que la colección no era solamente para tenerla dentro del museo, que también puede ir a su casa. Y se rompió como ese velo, digamos. Hace 5 años empezamos otro proyecto que se llama Barrio Museo, profundizando un poco en esas relaciones y haciendo efectivo lo que decíamos, que el museo no era de la puerta para adentro, sino que el museo podría ser todo el barrio. Había un problema de vandalismo de las paredes con tags, con marcas de graffiti, y empezamos a hablar con los dueños de las casas para pedirle permiso que si podíamos hacer unos murales en graffiti con artistas reconocidos de graffiti de Bogotá y extranjeros que también nos visitaron. En este momento llevamos 30 murales en las casas, diferentes casas, algunas paredes de la universidad, pero también casas de familia. Esto pues es empezar a ver cuáles son las necesidades de la gente. A veces pensamos las necesidades del museo y hay que ir al otro lado y ver qué es lo que tú necesitas. Y el tercer proyecto, que tiene que ver un poco con inclusión, tenemos un espacio escultórico y señalizamos todas las esculturas y además le colocamos en acrílico, en relieve, braille y también códigos QR, videos en lengua de señas colombiana y audios para personas invidentes grabados por ellos mismos, porque es muy diferente la descripción que hace uno como conocedor a la descripción y los referentes que puede tener una persona invidente.
Entonces, siempre como partir de las necesidades del otro y conectar con lo que nosotros tenemos. Yo creo que ese es un secreto importante o un tip o un consejo para enganchar con nuestras comunidades. Pues para mí en el tema de museografía, la verdad que es de lo que más me gusta y me gusta porque la manera en la que, bueno, yo veo como dos públicos y el acercamiento. Uno es, y con la comunidad, perdón, la comunidad interna, ¿no?, que tiene un museo. O sea, creo que para empezar, cuando uno está dentro de un museo, la primer comunidad a la que hay que conocer es a quienes estamos aquí y estamos diario. En especial con todos, el MUNAL tiene un cuerpo de seguridad, la verdad, bastante grande, son más de 100 custodios. Y lo que yo hacía, pues las primeras veces o los primeros meses, daba mis rondines en las salas y entonces cuando te empiezan a conocer y empiezas a tener pláticas con ellos, pues empiezas a entablar una relación y entonces empezaron casi que a volver mis vigilantes, ¿no? Y eran los que entonces ya me avisaban qué está sucediendo, qué le pasó en tal sala, si se cayó unas cédulas y esto, y lo otro. Y entonces es irte acercando poco a poco a la primer comunidad que tiene el museo. Y por otro lado, pues ya al público en general, es el estar en las salas y ver, perdón, qué está sucediendo, ¿no?, en las salas. Por ejemplo, una de las cuestiones que pasaba, y bueno, visitar las salas y aparte en diferentes días y en diferentes horarios. Por ejemplo, los domingos, que es entrada libre, pues es cuando van todas las familias y es cuando van los niños que los mandaron de tarea a ir al museo, ¿no? Y entonces, enfrente de las cédulas principales, te encuentras a muchos niños que están copiando la cédula en su cuaderno. Pues ¿qué fue lo que hicimos? Pues todo el material, todas las cédulas son descargables y las puedes bajar, y entonces es ir cambiando cuál es la experiencia. Un niño que ya no tiene que copiar la cédula, pues entonces seguramente va a voltear a ver los cuadros, ¿no? Y entonces en el tema de museografía para mí es el observar, el estar en la sala, el estar de manera activa, incluso hasta platicar con un visitante, ¿no? Y que no saben ni que tú trabajas ahí, ¿por qué estás aquí? Y entonces te empiezan a platicar por qué están ahí, si llegaron porque eran súper especialistas o si entraron por accidente. Entonces creo que al menos en mi campo y creo que en muchos del museo es estar en las salas, ver qué está sucediendo y cómo es que la gente vive esos espacios. En la triada territorio, patrimonio, comunidad, que es un principio de los ecomuseos, sus protagonistas y creadores decían que un museo no tiene visitantes, tiene habitantes. Y creo que en ese principio podemos encontrar coyunturas como las que muy bien están mencionando mis compañeros, viendo al museo como un territorio habitable, ¿no? A tu pregunta, creo que puede haber diferentes tipos de respuestas según el tipo de museo también y el tipo de espacio. Pero, sabes, yo creo que si hay algo que a la comunidad le gusta hacer es tomar el espacio y ser protagonista en cualquiera de las posibilidades, ¿no? Si hoy es fácilmente muy asequible por medio de las redes sociales, pues también hay otras maneras. Creo que desde nuestras trincheras podemos empoderar a la comunidad y hacerla nuestra compañera, nuestra aliada, nuestra difusora, ¿no? Invitándola a colaborar de diferentes maneras. Yo conozco diferentes ejemplos, yo misma he propuesto y he trabajado en ejemplos. Los museos ambulantes es una posibilidad, los museos escolares, el museo va a la escuela, ¿no? En Brasil conocí un ejemplo maravilloso, el museo va a la playa, ¿no? Y van con su pinza y ponen ahí su tablita y el museo va a la playa también. ¿Por qué no?
Así como hay museos virtuales, bueno, museos virtuales colaborativos, ¿no? Y creo que también importante pensar en el no público, los que no van al museo, ¿no? Si en un principio, si puede ser un principio que debes atender muy bien a tus primeros públicos, tu comunidad, los locales, los del barrio, pues también pensar en los que no vienen, ¿no? Y conozco por ahí un proyecto de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde trabajaron en un proyecto que era un museo universitario, y cuando llegaron a esta comunidad, que era una comunidad conurbada de San José, pues vieron que pues, estaba muy bien todas las instalaciones, todos los equipamientos y la propuesta del museo, pero bueno, ¿y el barrio? ¿Qué pasó con la gente del barrio? Y empezaron a trabajar con la gente de la comunidad, una comunidad deprimida socialmente, en fin, y se dieron cuenta que como muchas comunidades conurbadas, son ciudades dormitorio, donde la gente se va a trabajar, ¿no? Y en la casa, ¿quién se queda? Entonces empezaron a trabajar con las señoras y a rescatar su cocina tradicional y sus creaciones, y con los señores de la tercera edad, entonces trabajaban con los juguetes tradicionales, ¿no? Es decir, podemos buscar como diferentes fórmulas a partir de la plataforma del museo. Tenemos una batería de servicios que inclusive trabajan con públicos con capacidades diferentes, depende de la misión del museo, de los objetivos del museo, de los equipos de los que se puede hacer echar mano, porque también el museo puede trabajar con voluntarios, es otra comunidad, y esos voluntarios pueden llegar a otros nichos de público. En fin, digo, podríamos ahondar, ese es un tema apasionante, podemos buscarlo, curadurías compartidas, antropología visual, ¿no? Observación participante, es decir, intercambios, dar clases en el museo, no dar clases del museo, que la escuela venga y dé su clase en el museo y que lo aborde la comunidad escolar como un espacio de educación formal. En fin, no sé, puede haber personas que vienen a hacer sus clubes de la tercera edad, ¿no? Ahora hay mucha gente en México, la pirámide poblacional se está invirtiendo, y mucha gente decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las personas de tercera edad? Bueno, pues también pueden venir al museo, bienvenidos al museo, su experiencia, su sabiduría la necesitan estos recintos, ¿no? En fin. Bueno, voy a volver al tema del día de los museos, que es la hiperconectividad, y que suena de lo más sofisticado y como digital, electrónico, con tecnologías carísimas, pero esta mañana nos hemos dado cuenta que la hiperconectividad es algo muchísimo más sencillo y puede ser desde lo más simple hasta lo más sofisticado, pero que hay muchos mitos alrededor de las conexiones y sobre todo de la comunicación, y el que queramos hacer contenidos actuales o diseñados para poblaciones tales como los millennials, pues no precisamente se requiere que tengamos tecnología incorporada, porque hay algunos, ya se han detectado estudiosos que tienen ya diferenciados por ejemplo, 5 tipos de población diferente dentro de este mismo grupo de millennials. Hay algunos que definitivamente no se quieren relacionar con ningún tipo de artefacto, de teléfono, tablet, y mucho menos dentro de una exposición, vienen, o dentro de un museo y sus contenidos educativos, vienen justamente a tratar de dejar eso por un lado. Entonces, Marta nos platicó que no hay contenidos que sean para todo el público, que los públicos no son homogéneos, pero que hay que tener un poco de todos los recursos para hacerlos accesibles de alguna manera, y me gustaría que nos comentaran un poco sobre esto. Bueno, empiezo de nuevo. Detrás de todo, bueno, ¿saben la parábola? Chistosa, pero bueno, es la aplicación, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí, y la complemento, ¿no? Porque detrás de ellos vienen sus madres.
McDonald's utiliza mucho esa filosofía, pone su campo de juegos porque sabe que detrás vienen los padres. Detrás de cada aparato, de cada celular, tableta, etcétera, hay una persona. Siempre hay que pensar es en la persona. Ese es el camino, digamos, de la interactividad. El aparato no funciona sola, no interactúa solo, necesita y está diseñado para que haya un humano, una persona que interactúe, que envíe, que prenda, que tome la foto, etcétera, etcétera. Por tanto, esas son las personas que está dirigido nuestro mensaje y nuestra estrategia. Ese diferencial entre grupos, entre formas y entre experiencias, porque también hay que entender que nosotros interactuamos naturalmente con todos, somos seres interactivos, como los demás seres vivos. Hablábamos de la interacción de la Tierra, nuestro planeta es vivo e interactúa y tiembla y echa humo y llueve y se mueve, bueno, y habla. Y todos los seres vivos tenemos esa facilidad o esa capacidad de comunicarnos. ¿Cuáles son los niveles de interacción? Ahí es donde tenemos que empezar a ver, y los diferentes tipos de experiencia. Una experiencia virtual puede llevar a una experiencia presencial, y una experiencia presencial puede llevar a reforzar algunos elementos o a recordar o a revivir a través de una experiencia virtual. Y les cuento un poco algo anecdótico, pero real. Cuando no existía Google Maps, la primera vez que yo viajé a Europa, viajé en un barco, llegué a Hamburgo y no sabía dónde estaba parado. Tenía los mapas físicos, trataba de entender las calles y me fue muy difícil. Cuando empieza toda esta experiencia del Google Maps y le dan una dirección, lo primero que uno hace es mirar cómo es el sitio y qué hay cerca y cómo se ubica. Muy amablemente me hospedaron en un hotel aquí muy bello, y lo primero que hice cuando vi la dirección fue: voy a mirar en Google Maps cómo es ese hotel, y ya conocía la fachada, sabía que era de cristal, y cuando la maestra Maribel me llevó, pues yo dije, no, sí, ya lo había visto en Google Maps. Entonces tenemos una experiencia previa que se refuerza con una experiencia real, y seguramente cuando regrese a mi casa le diré a mis hijos y a mi esposa: mira, en este hotel fue donde yo me quedé, y ellos tendrán una experiencia virtual que seguramente en algún momento dado se volverá una experiencia real. Entonces es un circuito donde esas experiencias se refuerzan y no hay un solo nivel, hay muchos niveles. Y todo esto que hablábamos de la inclusión, la experiencia de una persona con discapacidad a través del audio o a través del tacto o a través del olor, refuerza otra serie de conocimientos previos y lo invita a volver a repetir esa experiencia. Si esa experiencia es positiva, lo invita a volverla a repetir. Yo creo que ese es el fundamento de todo esto que llamamos interactividad, que existe desde que existe la humanidad, porque todo interactúa con nosotros. Los olores, los sabores, siempre están relacionados con esa forma interactiva, y sabemos que una fruta está madura porque huele, sabemos que algo está ya cocinado porque huele o porque despide cierto calor, etcétera, etcétera. Y esa es interactividad natural que de pronto todavía no alcanzan los otros dispositivos. Pues justo retomando lo que decía Marta sobre el exceso de información, ¿no?, que a veces existe en los museos, y regresando al tema de la museografía, creo que es el entender qué es lo que se quiere comunicar, los niveles de comunicación, a quién va dirigido,
el ejemplo que ponía, y es muy común que pase con los curadores que de pronto quieren poner toda la información en una sala, ¿no? Y en una cédula de 500 palabras. Entonces, creo que es el entender cuál es la naturaleza que tiene la información, a quién se quiere llegar y cuál es el soporte indicado. Y seguramente va a haber mucha información que en medios digitales va a ser incluso mucho más acertada y va a llegar incluso, va a tener mucho más alcance de que se quede en algo análogo. Entonces, creo que es eso, es como entender cuál es el nivel de información, qué se quiere decir y a quién queremos que llegue. Y bueno, yo solo decirles que, como lo mencionamos en un principio de la reflexión, el museo por naturaleza está hiperconectado, así nació, es el templo de las musas, ¿no? Literal. ¿Qué sería de la realidad virtual sin la musa de la geometría? ¿Qué sería de nuestro mundo sin la poesía, ¿no? Sin la música, sin la comedia, el drama? Todas las musas presentes en el museo conjuntamente hacen sentir este gesto sensible, ¿no? Te rodean. Entonces, yo decía hace un momento, comentaba hace un momento con unos colegas, volvamos al Musellón, a la Biblioteca de Alejandría, donde los investigadores, los curadores vivían literalmente en el espacio, ¿no? Y estaban todo el día investigando y estudiando y creando estos rollos maravillosos, ¿no? Porque bueno, todo era en rollo. Ahora sí que ellos se tiraban un rollo porque literalmente hacían sus rollos, ¿no? Y toda esa sabiduría milenaria, imagínense todos estos científicos de la época, las discusiones, ¿no? Y viviendo ahí en ese espacio de las artes. Bueno, pues aquí estamos, es nuestra herencia. Ahora tenemos otras herramientas, pero estamos en lo mismo, qué maravilla, que podemos potenciar todo esto. Imagínense, se ha dicho tanto, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera quemado la Biblioteca de Alejandría? Que todo ese conocimiento que se perdió. Bueno, pues estamos en una nueva época de revolución y de hacer cosas y de inventar cosas. Es un momento ideal, creo, ahora. Estamos, lo que platicamos con los muchachos en el salón, ahora estamos en un momento de renacimiento verdaderamente. ¿Qué más? ¿Qué otras metas nos vamos a poner? ¿Qué otros sueños esperamos alcanzar? Ay, pues ya se nos acabó el tiempo y la verdad, tengo muchísimos apuntes que me hubiera gustado que hubiéramos discutido, como el que la cultura se puede concebir como derecho humano, como bien de consumo, qué es el arte, también la explicación preciosa que nos dio el maestro Matos, además divertidísima, y muchísimas cosas que se me quedaron aquí con ganas de continuar. Sin embargo, el tiempo se acabó y yo pienso que vamos a dar oportunidad a un par de preguntas o participaciones, opiniones, lo que quieran, breves, solo 2, y después vamos a la convivencia personal, al cóctel, y ahí seguramente ya en un acercamiento más personal podrán dialogar con nuestros invitados. México se tiene calidad y poder demostrar que no solo eso, sino mejor
Sí, muchas gracias. Quería comentar una cosita ahí que es clave, ¿no? Lo que nos deslocaliza es lo que nos culturiza. Cuando uno visita otro país, bueno, ustedes me han halagado mucho y dicen, ah, qué bueno Colombia. Cuando un mexicano va a Colombia, le decimos, oye, qué bueno que hacen tantas cosas allá en México, ojalá pudiéramos nosotros hacer todo lo que hacen ustedes allá en antropología, en investigación. Bueno, realmente a veces cuando salimos de nuestro propio círculo es cuando entendemos cómo nos valoran y todo lo que estamos haciendo. Entonces nos falta salir un poquitico de nuestro propio círculo de quejas y de problemas para entender que sí estamos logrando muchas cosas. Bueno, pues ahora sí, nos faltó lo de la certificación, que es algo precioso que yo no había entendido y que el año pasado que Maribel regresó de la reunión en San Luis, Missouri, llega y dice, es que ¿cómo ven que si nos acreditamos? Yo dije, qué horror, nos van a querer poner a llenar formularios, además de toda la chamba que tenemos, como para qué, con quién queremos quedar bien, si ya lo hacemos todo precioso. Bueno, la mera verdad es que súper generosamente nuestra directora nos invitó este año al equipo del museo y realmente yo ya regresé no convencida, sino convencidísima de que sí hay que procurar tener unas mejores prácticas y la forma de hacerlo no es tener una medalla, un diploma, es un proceso y ese proceso te lleva a profesionalizar, a revisarte, a ver en qué estás fallando y también cuáles son tus aciertos. Entonces, ojalá que con estas charlas que tuvimos, todos los profesionales, los directivos de cada uno de nuestros museos grandes, chiquitos, enciclopédicos, comunitarios, veamos la posibilidad de profesionalizarnos y acceder a todos estos recursos que hay. Algunos son muy caros, sí, pero también hay gratuitos. Pues con esto finalizamos agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes, a los ponentes en primer lugar que dejaron sus centros de trabajo, algunos más lejanos que otros, para venirnos generosamente a compartir sus experiencias, sus vivencias y que todos ustedes, todos nosotros nos hayamos podido nutrir de todo esto. También muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara, que nos permite compartir con todos ustedes estos momentos de manera gratuita. Como yo lo digo muchas veces, me encanta decir que el MUSA es un museo de categoría especial. ¿Esto qué quiere decir? Somos un museo gratuito. Pueden entrar tantas veces como quieran. Si quieren revisar una obra un día, 2, empacharse y ver todo el día el museo, son bienvenidos y muchísimas gracias. Hasta el año próximo.